Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo confeccionar esta mochila. Lo que tiene de particular es que en la parte delantera tenemos ocultos dos bolsillos que no se tocan entre sí. Por lo demás es una mochila bastante normal, que aunque sea pequeña tiene bastante capacidad. Y ya sabéis que dependiendo del tipo de telas que uséis, podéis usarla a diario, para más vestir, para alguien más mayor, para alguien más joven. Todo depende de vuestra imaginación. Las telas que he usado son varias. La principal es una tela negra, que es una loneta resinada. La segunda una loneta de color marrón, que se puede poner en ambos sentidos. Yo preferí el más oscuro. Y después tenemos una tela de algodón para el forro, que tiene motivos de elefantes. Además también podréis ver que hay tela de foam y entretela y otras piezas. Como son muchas, he decidido ir enseñando pieza por pieza con su proceso, no enseñaroslas todas de golpe como hacía últimamente. Igualmente os dejo un enlace a mi página de Ko-fi donde os podréis descargar los patrones de la mochila, donde tendréis además un resumen del tamaño de las piezas, cuántas piezas, de qué tipo de tela cortarla, los materiales y además patrones imprimibles preparados para cortar, pegar y marcar en la tela. Antes que nada, vamos a entretelar todas aquellas piezas que lo necesiten. En mi caso, he empezado por las tiras y estas he entretelado únicamente en la parte del medio, porque necesitaba que tuviera un poco más de cuerpo, pero no un cuerpo excesivo, porque si no, no iba a poder regularlas, quedarían demasiado gorditas. Para hacerlas, una vez entretelado, ponemos las dos pestañas hacia adentro y cuando ya las tenemos, que nos podemos ayudar de unas agujas o de un poco de plancha, vamos a doblarlo otra vez entre sí. Se hace, partimos de 4 partes como si fueran 4 columnas, ponemos primero las de las partes exteriores hacia adentro y luego volvemos a doblar sobre sí, igual que haríamos una presilla de pantalón. El siguiente paso es cerrar esta presilla. Lo haremos con un pespunte. Este pespunte puede ser un pespunte recto en lo que viene siendo el margen o muy cercano al margen, o lo podéis hacer con una especie de pespunte decorativo. Lo podéis hacer con hilos que resalten, como el hilo de torfal, que es el que se usa para tejano. Podéis usar la técnica que queráis, pero cerrad la tira. Y en este caso, como os comentaba, he hecho dos pespuntes bastante cercanos al borde, con la misma medida ambos, y un hilo que no es hilo de torfal, pero es un poco más ancho que el hilo de algodón que suelo usar. Os dejo también esta alternativa. Seguidamente vamos a preparar los cierres del bajo, los que van después en los triángulos de la mochila. Para ello vamos a coger las dos cintas con la medida que nos indica nuestra tabla y vamos a pasarlas por la argolla en forma de D. Y después haremos un pespunte cercano a esta argolla. Podéis usar como margen la misma pata de la máquina, que en mi caso va a ser un pespunte recto, y este pespunte nos sirve para que no se nos cuele la argolla, para que no vaya dando vueltas. Una vez ya lo tengamos, podéis, si queréis, cerrar el otro extremo. Seguidamente vamos a formar los triángulos. Estos triángulos están hechos a partir de cuadros de 9 por 9 centímetros. Como veis, tengo algunas marcas. Tengo primero una línea en diagonal que me dividirá los dos triángulos y tengo también unas marcas. Los exteriores están hechos a medio centímetro. Luego, en la parte superior hay un margen de 1 centímetro y el ancho de la tira, que son 3. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar por esa diagonal para tener de un cuadrado dos triángulos, que serán los que finalmente nosotros usemos. Como veis, están entretelados porque está hecho con la tela negra. Cuando ya lo tengamos cortado, vamos a proceder a colocar en su lugar, como estáis viendo hacia adentro de los triángulos, la tira que acabamos de hacer con la argolla en forma de D. Después pasaremos un pespunte por ese medio centímetro, pivotamos en la esquina y terminamos el pespunte. Si queréis, también
a modo de refuerzo podéis volver a pasar otro pespunte o hacer adelante y atrás sobre la parte de la tira. Ahora vamos a cortar los hilillos que nos sobran y vamos a recortar la esquina. Como estáis viendo aquí, estoy sacando bastante, pero sin cortar nuestra costura. Después le vamos a dar la vuelta, nos ayudamos con la tijera ferrada o cualquier sacapuntas, lo que os vaya mejor, y colocamos, porque ahora vamos a pasar un pespunte a canto para que nos quede la pieza ya formada. Este pespunte, en mi caso es un pespunte recto, vosotros podéis usar ese mismo pespunte decorativo o ese mismo tipo de hilo que os comentaba antes. Lo hacemos pivotando también en la esquina y terminaremos esta pieza acabando de rematar y cortando las esquinas sobrantes. El siguiente paso es acolchar, en mi caso, la parte de atrás. ¿Por qué acolcharla? Yo estoy usando foam. Si usáis foam o wata para esta parte de atrás, no una entretela que sea gorda, y lo acolcháis, esto va a quedar fijado y vaya a darle ese cuerpo a la mochila. Comentaros también que lo estoy haciendo únicamente con un pespunte recto, no he querido hacerle forma, podéis hacerlo también con el pespunte decorativo que hemos estado usando en caso que lo hayáis estado usando antes. Y un pequeño apunte sería que todas las piezas que veis con foam podéis hacerlas con el mismo margen de costura, sea ser dejando ese centímetro de margen de costura en vez de dejar lo que realmente mide la pieza. De esta forma os será más fácil de coser. Yo lo he hecho así en el vídeo para que se viera mejor, pero podéis hacerlo con el mismo tamaño que tienen las piezas con el margen de costura. Seguidamente lo que haremos será unir los triángulos que acabamos de formar con las anillas a la parte trasera. Lo vamos a poner en el piquete correspondiente o en la marca correspondiente que nosotros teníamos indicada en la página de Ko-fi. Lo vamos a unir a medio centímetro del margen de costura. A continuación vamos con las tiras. Cogemos el bucle y desde atrás hacia adelante vamos a coser la tira. Unos 4 centímetros ya estaría bien. Podéis hacer aquello típico de cuadrado y luego la X o hacerlo con un cuadrado simple como es mi caso. Y después pasaremos la tira como lo estáis viendo. Empezamos pasándola desde atrás hacia adelante por la forma de D. La volvemos a subir y desde abajo, desde atrás hacia adelante otra vez y hacia atrás por el bucle. De esta forma ya nos quedan montados los tirantes, únicamente tenemos que ponerlos en su lugar, que también nos viene marcado en la página de Ko-fi. Además vamos a aprovechar también para hacer en una misma costura y vamos a poner esa tira que nos sirve después para agarrar o colgar la mochila. Esto lo vamos a unir al trasero haciendo un pespunte sencillo a medio centímetro de nuestro margen de la tela o de nuestro margen de costura. A continuación vamos con el bajo. Os recomiendo ir marcando los piquetes una vez tengáis el foam o la entretela puesta sobre las telas. En mi caso he tenido que hacer el bajo en 2 piezas, por eso estáis viendo un margen de costura dentro y después he marcado los piquetes y además unas líneas para acolchar. Los piquetes de que os hablo lógicamente son el central, que tiene las 2 flechas, y después veréis esta línea que estoy cosiendo ahora, que es la primera línea recta, y unas marcas con unas formas como de flecha. Este tramo que hay entre esa primera línea y las marcas de flecha es la parte redonda del bajo de la mochila, para que tengáis mayor referencia. Para hacer el acolchado, ya que en medio tengo la unión de las 2 telas para poder hacer el bajo, lo que he hecho ha sido repartir a partes iguales las 2 líneas centrales de acolchado. Y de esta forma, haciendo un pespunte sencillo, en mi caso, he dejado bien unido
el bajo con el foam para seguir con el siguiente paso, que ya es empezar a poner los bolsillos. Empezamos por el bolsillo de cremallera, que está puesto a 9 centímetros desde la parte superior y a 14 centímetros, que es el centro, he marcado 7 y 7 a cada lado. Este bolsillo también os viene marcado en el patrón, así que ningún problema. Yo os comento dónde está por si queréis bajarlo o subirlo, hacerlo más grande, etc. Para hacer este bolsillo usaremos la misma técnica que siempre. Colocamos derecho del forro con derecho de la tela del bolsillo, cara a cara, como se suele decir también, y coseremos el rectángulo que después es la apertura. Esto lo haremos con un pespunte más bien pequeño y pivotando en las esquinas. Sobre todo que os quede la aguja y el pespunte en el punto justo donde debe quedar para que después haga una buena forma. Seguidamente, con nuestra tijera haremos un pequeño cortecito y después haremos la línea y las esquinas. Tened cuidado de no cortar el pespunte. Después metemos el bolsillo hacia adentro, lo ponemos todo en su lugar, nos ayudamos con unas agujas o un hilván e incluso con la plancha, dependiendo del tipo de tela, y colocamos la cremallera. Cuando ya tenemos la cremallera en su lugar, vamos a hacer un pespunte sobre esta. El bolsillo, os recuerdo, debe estar abierto. En caso de que lo pongáis cerrado, vais a cerrar este bolsillo y después no tendrá utilidad. Tened cuidado con esto. Cuando ya tengamos hecho todo el pespunte alrededor, vamos a doblar ahora sí el bolsillo y vamos a coser en forma de U a 1 centímetro del margen de costura. De esta forma ya tendremos nuestro bolsillo cerrado y el bolsillo de cremallera finalizado. Seguidamente vamos con el bolsillo grande. Este ya estará previamente entretelado y lo que vamos a hacer va a ser doblarlo a lo largo. Después pasaremos un pespunte, el cual nos va a ayudar a asentar esta costura a 3 centímetros del margen del doblez. Esto es importante, yo me estoy ayudando de mi guía magnética, pero podéis hacerlo sin la ayuda de la guía, aunque es bastante práctico para este tipo de cosas, ya que nos ayuda un montón a que no se muevan las telas y nos queden precisas. Lo siguiente es colocar unos snaps para poder cerrar este bolsillo. Están colocados a 7 centímetros desde el centro y a 1,5 desde lo que sería el doblez. Para hacer los snaps hacemos el agujero con el punzón, ponemos la parte de la chincheta, la parte del macho iría en el bolsillo, colocamos, apretamos y la parte de la hembra la hacemos igual, ponemos lo que es la chincheta, si hace falta pues le damos un poco más al punzón, ponemos la hembra como os comentaba encima, apretamos y ya está el snap colocado. Con el otro haremos exactamente lo mismo. Y para evitar que este bolsillo se mueva, desde la parte de atrás vamos a hacer un pespunte muy cercano al filo, teniendo cuidado de que no se nos vaya demasiado el pespunte hacia el filo, y cerraremos así el bolsillo. Obviamente el sobrante de tela lo vamos a cortar. Si queréis, en vez de usar snaps, podríais usar velcros u otras cosas para este bolsillo. Y ahora nos vamos a centrar en la parte delantera. Ahora nos vamos a entretener con el delantero. Como veis, aquí tengo las 4 piezas de forro, tengo también el inferior derecho, que en este caso decidí hacerlo en color marrón porque me gustaba el contraste, también el superior delantero, los costados. Tened cuidado porque los costados deben de ir cada uno para su lado, o sea, tenéis que hacer una pieza para delantero izquierda y una para delantero derecha, y el centro además de las cremalleras. Ahora vamos a empezar. Veréis que yo empiezo con
uno de los bolsillos y que solamente voy a hacer uno, porque me salía más a cuenta grabar un único proceso que no repetir en el tutorial 2 veces la misma forma de hacer las cosas. Empezamos. Cogemos un delantero y en su lugar vamos a colocar la cremallera. Vamos a hacer un pespunte con puntada recta a 1 centímetro del margen de costura. Si este pespunte lo hacéis con la cremallera sin el carro, es mucho más sencillo, y más si es una cremallera a metros como es mi caso. Yo no me di cuenta, pero es más fácil hacerlo sin. Seguidamente vamos a unir el forro. Este forro lo vamos a poner derecho con el revés de la cremallera, como estáis viendo en pantalla. Este forro debe de quedar hacia arriba, porque básicamente es el forro del otro lado. Es como si lo estuviéramos cosiendo en el lado equivocado, por expresarlo de alguna forma. Y lo vamos a coser de la misma forma que hemos hecho el otro. Como veis, queda el forro hacia nuestra izquierda y el bolsillo hacia nuestra derecha, que era lo que os estaba comentando. Ahora vamos a hacer un pespunte de carga de la forma habitual, hecho a lo que es el canto de la tela, sin pisar la cremallera y con las telas en esta dirección. Ahora uniremos esta parte de cremallera que hemos puesto con el restante del bolsillo. Como veis, el otro bolsillo ya está terminado, porque es esta parte de arriba que se ve, y vamos a poner el forro. Esto lo vamos a hacer de la forma habitual, como si estuviéramos poniendo cualquier cremallera, y solamente vamos a coger esta pieza de forro y la pieza del exterior. Cuando ya la hayamos cosido a ese centímetro de margen de costura, lo siguiente es unir las partes en vertical de los forros, y los vamos a unir también a 1 centímetro de margen de costura. Vamos a unir únicamente eso. Para estos forros pues no hace falta dejar ninguna clase de hueco, porque no tenemos que dar la vuelta. Lo siguiente es colocar los carros de las cremalleras, en caso de que hayáis comprado una cremallera a metros. Tened cuidado de que cuando la cremallera esté cerrada, los carros deben estar en la parte superior de las piezas. Digo que tengáis cuidado porque la parte inferior y la parte superior no se llevan tanto centímetro de distancia y os podéis confundir. Así que aseguraos que están donde toca antes de hacer el siguiente paso. Lo que viene a continuación es, como estáis viendo, colocar los forros de los bolsillos hacia adentro. También os habéis dado cuenta de que he marcado con un hilo en blanco una parte de este bolsillo. Esa parte es la zona del pliegue, es la zona que nos va a tapar las cremalleras. ¿Qué hay que tener en cuenta ahora para hacer este cerramiento? Pues que nuestros bolsillos están puestos, como veis, uno solapado encima del otro, da igual en el sentido en que lo hagáis, esto no afecta a los bolsillos, y que al nosotros coser, que vamos a empezar a coser 1 centímetro antes de lo que es el pliegue hasta 1 centímetro después del siguiente pliegue, estos pliegues, valga la redundancia, estén puestos hacia abajo, que no se levanten, y vamos a hacer esta costura de unión rematando bien al inicio y al final y cosiendo a medio centímetro del margen de costura. Una vez ya tengamos esto hecho y todo comprobado, nos quedará algo así. Como veis, aquí hay un bolsillo y aquí está el otro bolsillo. Y si yo pongo la mano por un lado y luego pongo la otra por otro, no se tocan en ningún momento, que es lo peculiar de esta mochila.
Después, para terminar el delantero, vamos a unir la pieza de el bajo y la pieza del superior. Lo vamos a hacer con un pespunte a 1 centímetro de margen de costura. Si queréis, podéis recortar las cremalleras y también, si queréis, podéis usar alguna especie de pespunte como carga para que queden bien las piezas en la parte exterior. Esto es optativo. Yo en mi caso no lo hice porque no me gustaba estéticamente y tampoco me hacía falta con el tipo de telas, ya que este tipo de telas, planchándolas un poco, quedan bastante bien marcadas. Pero vosotros podéis hacerlo sin ninguna clase de problema. A continuación nos toca montar la cremallera central. Para montar esta cremallera central, lo único que tenéis que hacer es hacerlo como se hace habitualmente. Colocamos la cremallera, que nos tiene que sobrar unos centímetros por delante y por detrás, derecho con derecho el exterior de cremallera y tela y el forro, como estáis viendo aquí, haciendo un sándwich, que será más fácil de entender. Esto lo haremos con ambos lados de la cremallera. Y después vamos a pasarle un pespunte de carga. Este pespunte de carga sí que es muy recomendable porque si no la tela del forro se puede llegar a pillar con la cremallera. Y este pespunte lo vamos a hacer en ambos lados. Cercioraros que os queda bien hecho el pespunte, que no os queda movido el forro ni nada antes de seguir con el siguiente paso. Esto es bastante importante porque no hay nada que dé más rabia que terminar la mochila y que la cremallera se enganche con el forro. Después pasaremos a colocar los carros. Yo en mi caso he colocado únicamente un carro, pero si queréis podéis colocar dos. A mí me gusta más colocar uno porque creo que le da más seguridad a la mochila. Y además que con uno ya tuve bastante, no había manera de que entrara. Después haremos las tiras de cremallera, que en este caso miden 8 centímetros por 7 centímetros. La doblamos a la mitad, pasamos un pespunte y le vamos a dar la vuelta. Y ahora os enseñaré una forma de ocultar esa costura, que es la siguiente. Cuando ya le tenemos dado la vuelta, vamos a marcar un poco con la uña o con un marcador donde está la mitad y esa mitad la vamos a llevar hasta la costura. De esta forma nos queda oculta, ya que nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser doblar esto a la mitad, como estáis viendo, y con un pespunte unirlo en el lugar correspondiente de la cremallera. A continuación vamos a unir el bajo con la cremallera. Para hacerlo tenéis que tener en cuenta que el exterior del bajo exterior, propiamente dicho, sea ser de la parte marrón, esté cara a cara, sea ser derecho con derecho de la parte exterior de la cremallera. Lo vamos a unir a 1 centímetro del margen de costura y con lo que sería el forro vamos a hacer exactamente la misma operación. ¿Lo podéis hacer todo en un pespunte? Sí, pero es preferible hacerlo en dos, porque así no tendréis ninguna clase de error. Y además que si, por ejemplo, estáis usando una cremallera metálica, podréis tener más control si lo hacéis en dos partes. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando cosemos cremalleras metálicas porque nos pueden romper las agujas. Comentaros que podéis hacerle un pespunte de asentamiento en la zona de la cremallera también si quisierais de forma vertical. Yo lo que sí que hice fue hacer una señal a 1 centímetro todo alrededor y después pulir las piezas. Esto lo hice primero para unir el forro con la pieza exterior, ya que después vamos a poner el forro de otra forma. Esto se hace también cuando
queréis unir las piezas y pulirlo con un bies. Esto en mi caso lo hice con un flick-flack simple de la máquina, pero también lo podéis hacer con una overlock o con alguna puntada de sobrehilado. Lógicamente vamos a hacer lo mismo en los dos lados y pasaremos después a unir esta pieza de bajo y cremallera con nuestros exteriores. Tened cuidado hacia dónde cierra la cremallera para saber qué lado, si delantero o trasero, tenéis que poner primero. ¿Qué vamos a hacer? Para que sea más fácil de coser, las zonas redondeadas de nuestra mochila las vamos a piquetear como habéis visto. Vamos a piquetear únicamente sobre el pespunte de finalización o sobrehilado que acabamos de hacer. No vamos a ir más allá, no vamos a llegar hasta el centímetro. Seguidamente vamos a empezar a unir. Vamos con las zonas de los exteriores. El forro va después. ¿Cómo vamos a unir esto? Pues nos vamos a ayudar de un hilván, en mi caso unas agujas, unas pinzas, como vosotros queráis, y vamos a coser esta vez sí a 1 centímetro del margen de costura y coseremos todo alrededor de la pieza. Vamos a ir con cuidado porque las zonas curvas a veces tiende a hacer arrugas cuando estamos cosiendo, así que os aconsejo que cuando hayáis acabado de unir las partes exteriores de la mochila, le deis la vuelta para ver si ha quedado alguna arruga o si el lado en el que habéis cosido la cremallera es hacia donde queréis que ésta se abra después. Ahora viene la parte más complicada, o que a mí me ha sido más complicada, que es colocar los forros interiores, los forros del delantero y los forros del trasero. Lo que hay que hacer es, primero, darse cuenta de qué parte estamos cosiendo. Yo aquí me equivoqué. Como veis, la parte que queda en el exterior es la parte del trasero. Y yo aquí puse el forro del delantero sin darme cuenta, que es el que no tiene nada. Esto os lo quería comentar porque a veces parece que en los tutoriales lo hagamos todo perfecto a la primera y no es verdad. Yo quise dejar la grabación, aunque después, lógicamente, lo corregí. Como estáis viendo, lo estoy colocando. ¿Cómo lo estoy colocando? Pues siguiendo la misma forma que tiene el patrón. Os podéis ayudar de los piquetes si queréis. Yo en mi caso lo estoy colocando con unas pincitas. Lo que sí que tenéis que tener cuidado es que cuando nosotros colocamos este forro, como debajo hay mucha tela, ahora puede tender a hacernos muchas más arrugas o coser alguna parte que no debemos. Así que lo que os aconsejo es que tiréis toda la tela de la mochila hacia el centro si podéis. Incluso pues podríais sujetar, como habéis visto que hacía antes, con unas pinzas o con unos alfileres hacia adentro lo que es las tiras de la mochila, los acolchados y demás, para que no molesten. Después, lo que tenéis que hacer es hacer un pespunte alrededor a 1 centímetro del margen de la tela, dejando desde lo que es la zona redondeada del bajo 3 centímetros sin coser a cada lado hacia adentro del interior. O sea, dejamos un hueco en medio bastante grande. Y después vamos a iniciar la costura. Veréis que contra más grande sea la mochila, más tela tendréis y quizás tenéis que hacer como estoy haciendo aquí, que es apoyarme la mochila encima del brazo izquierdo para que se adapte bien la máquina. Esto es normal haciendo este método, pero sí que es cierto que este método queda bastante bien porque nos pilla ya el forro con la tela exterior, no hay que poner bieses, no hay que dar tantas vueltas y aunque cuesta un poco más de coser por el tema del volumen de la tela, es cierto que queda mucho mejor o a mí me gusta más. Lo que sí que os aconsejo es que
Cuando hayáis terminado de hacer este pespunte, antes de cortar ninguna clase de sobrante, le deis la vuelta a la mochila para ver cómo está ese forro, para ver si hay algo que no habéis cosido bien, si hay alguna arruga o si hay algo raro. Sobre todo, esta operación también la tendréis que hacer con el forro del otro lado. Con lo cual, como os comentaba, antes de cortar nada y cometer ese error, dadle la vuelta a la mochila. Os va a costar, porque lógicamente está toda la mochila metida en un agujerito enano. Pero os prometo que queda muy bien este método. Al finalizar esta operación y ver que todo está bien, os va a quedar la mochila tal que así. Como veis, forrada casi por completo, lo único que le falta es la parte de abajo. Y esto os pasará en ambos lados. Lo que tenemos que hacer entonces es doblar el forro hacia adentro de ese centímetro de margen de costura y coserlo con una puntada invisible que ya tantas veces he mostrado en el canal para cerrar ambas aperturas, tanto la del forro delantero como la del forro trasero. Como veis, primero he iniciado con un bucle para cerrar el hilo y después hago un avance de puntada, el hilo inmediatamente va hacia encima y hago otra. Así voy haciendo poco a poco y voy avanzando. Y como veis, voy tirando del hilo para cerrar, pero sin ejercer demasiada presión. Si ejercéis demasiada presión, lo que podéis hacer es que os queden arrugas. Así que lo hacéis poco a poco y ya estará. Una vez ya hayamos hecho todo el tramo y hayamos cerrado nuestros dos agujeros, esta mochila ya estará finiquitada. Y ahora, como siempre, os vuelvo a mostrar el resultado. Como veis, empezamos por los bolsillos delanteros, los cuales se abren sin ningún problema, las cremalleras quedan ocultas, tienen bastante capacidad para ser unos bolsillos delanteros y el hecho de tener dos también ayuda. Aquí tenéis el costado, la parte trasera con sus tiras completamente regulables, la parte de colgar, este acabado de triángulo que me encanta y vamos hacia el interior. Como veis, sencillo, con el bolsillo grande que cabe una mano perfectamente y el bolsillo pequeño con la cremallera. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!